Saludos, estimado participante, qué bueno que estén aquí en su taller de hidroponía del hogar. En este video vamos a trabajar el módulo 4 sobre control integral de plagas y enfermedades en los cultivos, donde desarrollaremos el tema número 1 de las principales plagas y enfermedades en los cultivos. El objetivo del tema es que al finalizar ustedes estarán en capacidad de conocer las principales plagas y enfermedades presentes en los cultivos. Veamos entonces el concepto. La plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Aquí es importante que nosotros entendamos que todo aquello que produce daño a nuestro cultivo, ya sea de origen animal o origen vegetal, pues se considera plaga. En el caso de origen vegetal, pues se hace referencia a las malezas. Aunque este video nos vamos a detener más en esas plagas de origen vegetal, de origen animal. ¿Por qué de origen animal? Porque sencillamente son las más importantes ahora mismo en el tema que estamos trabajando del sistema hidropónico. Origen vegetal, pues que son la maleza, y sencillamente si usted quiere mantener el control, pues lo que tiene que hacer es eliminar siempre, ¿verdad?, las malezas que están en su hidroponía. No dejar que éstas se desarrollen o crezcan porque van a competir con su cultivo en cuanto a agua, nutrientes y demás. Por lo tanto, hay que mantenerla alejada de nuestro sistema hidropónico. Entonces, vamos a ver algunas plagas de origen animal, como en el caso del grupo de estos grupos de insectos. Vamos a mencionar su nombre técnico y también el nombre común para aquellas personas que no son del área. Tenemos entonces lo que son las ortópteros, ahí entra lo que es los saltamontes, hasta ahora solo lo vamos a mencionar, luego daremos algunos detalles de ellos. Los himenópteros, que son las abejas, las avispas y hormigas, los coleópteros, que son los escarabajos, los dípteros, que son las moscas, hemípteros, ahí tenemos los chinches de campo, lepidópteras, que son la mariposa, odanatus, estos son, caballitos de mar, que ustedes conocen, las afinípteros, que son las pulgas. Bien, entonces vamos a ver algunos de ellos. Simplemente que ustedes tengan en cuenta que vamos a hacer énfasis en lo más importante, que se consideran unos 31 órdenes de insectos. Aquí solamente estamos mencionando lo más importante. En el caso de los coleópteros, ustedes pueden ver su estadio de larva, aquí de adulto también. Fíjense aquí este adulto que ya está formado porque tiene sus alas, esas alas que son bastante duras, endurecidas, ¿verdad? Unas trompas, esas trompas miden de 2 a 4 milímetros, en el caso de los gorgojos de 3 a 5 milímetros, porque eso va a depender el tipo de coleóptero que sea, ¿no? Y fíjense las patas, 3 pares de patas, es decir, 6 patas que tienen. Esa es la estructura, así de manera simple, de este animalito, que es bastante dañino, sobre todo en los cereales, dígase el arroz, el trigo, ¿verdad?, que puede afectar también cultivos como la familia palme, como en el caso del coco y otros cultivos. Bien, en el caso de los lepidópteros, ese otro grupo, entra las mariposas. En la mariposa, recuerden que los insectos pasan por varios estadios. En el caso de huevo, larva, pupa, hasta llegar a su estadio de adulto, ¿verdad? Y eso pasa con las mariposas. Entonces, su estadio de adulto, la mariposa ya no afectan a los cultivos. Si las larvas hay que estar monitoreándola, y por medio del adulto entonces se monitorea, porque las larvas sí dañan lo que son los cultivos. Bien, tenemos otro grupo, como en el caso de los hemípteros. En el caso de los hemípteros, ahí entra lo que son los pulgones, los áfidos. Estos tienen un aparato chupador, y por lo tanto el aparato chupador pues succiona lo que son las savia de la planta y entonces la debilita, provocando también algunos tipos de patógenos, como el caso de virus y demás. Entonces,
Por eso es importante mantener el control de pulgones y áfidos, que también afectan mucho a cultivos hidropónicos, hortalizas, vegetales. Luego más adelante en otro video vamos a ver cómo mantener el control de estos insectos y de forma natural. Vamos entonces a continuar. Fíjense aquí otras plagas, como el caso de los arácnidos o la arañita, ¿verdad? Tetranychus urticae, que también afecta mucho a los cultivos. Este de origen vegetal, que como decíamos que también hay origen vegetal. Esta es una planta que se llama Cuscuta sp y es una maleza parásita. Quiere decir que es una maleza parásita que absorben la savia de la planta donde tienen como huésped, ¿no? Y entonces al absorber la savia, pues entonces va destruyendo esa planta porque le quita sus alimentos. Bien, entonces fíjense que existen otro tipo de plagas. Dijimos la dípteros, como en el caso de la mosca. Esta mosca, fíjense que tienen dos alas transparentes y el modo para ella poder prender vuelo. Y suele ser dañino, la conocemos bastante porque también está metida en las casas. En el caso de la mosca, entonces tenemos que a través de su larva, observen en esta imagen aquí, pueden dañar cultivos como el ajo, la cebolla, ¿verdad? Y entonces por lo tanto hay que mantener su control. Los tisanóteros, que ahí están los famosos trip, atacan la cebolla, el ajo, ¿no? Entonces es un insecto que hay que tratar de mantener el control también del mismo. Bien, vamos entonces a ver algunos controles. Fíjense este control para ir adelantándole, porque luego tendremos otro tipo de controles naturales, pero para ir adelantándole algo, estos son unos tipos de controles que se utilizan, diferente color. Fíjense que ahí está el color amarillo, trampa de color amarillo, trampa de color azul. Esas trampas que se ponen de color amarillo y color azul, color amarillo va a traer lo que son mosca, la mosquita blanca, el color azul los tisanóteros, como en el caso de los trip, ¿verdad? Se pueden utilizar feromonas sexuales para atraer esas plagas, ¿verdad? Y algunas de ellas que son de origen natural, otras que se pueden conseguir en las casas comerciales, y a través de ella entonces podemos ejercer el control de estas plagas, es decir, la combinación de estas feromonas en estas diferentes trampas que ustedes pueden visualizar. Bien, entonces vamos a hablar ahora de lo que serían las enfermedades en la planta. El caso de las enfermedades de la planta son las respuestas de las células y tejidos vegetales a los microorganismos patogénicos, a factores ambientales que determinan un cambio adverso en la forma, función o integridad de la planta y puedan conducir a una incapacidad parcial o la muerte de la planta o de sus partes. Es decir, hay unos microorganismos patogénicos, son patógenos, que se insertan a las células de la planta y en los tejidos, y entonces esto va a provocar una anomalía, ya que vamos a ver cómo estos patógenos van inyectando toxinas al cultivo, ¿verdad? O alimentándose del propio cultivo hasta provocar una anomalía en el vegetal, y por lo tanto la planta no puede funcionar, se le va a morir esa parte donde esté ese patógeno, o incluso puede llegar a la muerte total de las plantas. Ahora, ese grupo de patógenos tenemos lo que son los hongos, la bacteria, los virus, los nematodos. Entonces, cada uno de esos grupos, ¿verdad?, que son muy importantes, y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. En el caso de los hongos pertenecen a un reino que se llama el reino fungi. El cuerpo del hongo está formado por filamentos cilíndricos con contenido celular en su interior. Son organismos bastante simples, pero difícil de controlar por su persistencia y tamaño. Entonces, el hongo se suele alimentar de otros organismos. ¿Por qué? Porque los hongos no hacen fotosíntesis igual que las plantas. No pueden ellos elaborar sus propios alimentos.
Hay hongos que son benéficos, hay hongos que son dañinos. En este caso estamos haciendo referencia a hongos que son dañinos, que en este caso serían patógenos. La estructura del hongo tienen hifa, células con diseño cilíndrico, que son unidad funcional y estructural del hongo, y tienen micelio, que serían ya ese conjunto de hifas. En el caso de la diseminación, o sea, cómo se diseminan a través de la espora y a través de esos micelios, es la diseminación de los hongos. Hay varias clases de hongos, como es el Ascomycetes, Basidiomycetes, Deutomycetes y así sucesivamente. Cada uno de ellos, por ejemplo, tienen características diferentes, atacan zonas diferentes, cultivos diferentes. Por ejemplo, en el caso del grupo de los Ascomycetes, que son para atacar flores, hojas, atacan también el cuello, la raíz de la planta. Ahí tenemos algunos ejemplos, como el caso del oidium, que ataca las hojas, y la esclerotina, que ataca cuellos y raíces de la planta. En el caso de los Basidiomycetes, también ese grupo de hongos que van a atacar los cereales, atacan flores, hojas, tallos, y se presentan en algunas plantas, como en el caso de las rollas, ¿verdad?, que ataca las hojas de la planta. Los Deuteromycetes son agresivos, difíciles de controlar, ¿no? Y ahí tenemos lo que son ejemplos de eso, el Botrytis, que ataca hojas, flor y fruta. Entonces ustedes se dan cuenta, varios de esos grupos que acabamos de mencionar, ¿verdad?, y que atacan a diferentes partes del cultivo. Por lo tanto, también más adelante veremos cómo utilizar control para cada uno de esos hongos, porque también lo vamos a tener en nuestros cultivos hidropónicos, y allí también hay que trabajar con ellos, hay que controlarlo para que no afecten a nuestro cultivo. Otro grupo de patógenos son las bacterias. Recuerden que las bacterias entran dentro del reino Monera, antiguamente clasificado así, y las bacterias también pueden haber bacterias benéficas, bacterias dañinas. Aquí no estamos enfocando en la bacteria dañina en las plantas. Entonces, las bacterias producen enfermedades, pero también pueden transmitir tipo de virus y demás. La bacteria en su estructura recuerden que no tienen núcleo, porque son procariotas, es decir que el material genético, el ácido desoxirribonucleico, está distribuido en el citoplasma. Entonces, en ese sentido, las bacterias tienen una estructura diferente a células eucariotas, que sí poseen un verdadero núcleo. Y entonces, esto es lo que diferencia este organismo de los demás seres vivos. La particularidad que tiene, digamos, este material genético en su modo de distribución. Bien, entonces, eso de las bacterias, luego vamos a ver diferentes enfermedades que producen nuestros cultivos, ¿verdad? Pero ahora nos enfocamos en el concepto de lo que es el patógeno. Bien, en el caso de los virus, que también son otro tipo de patógenos, recuerden que los virus están formados por, digamos, el material genético y proteína. Es decir, que los virus, algunos autores no lo consideran un microorganismo, porque no tiene citoplasma, ¿verdad?, sino que necesita insertarse a una célula huésped para poder desarrollarse. Y eso es lo que hace el virus. Se inserta en una célula, le pasa la información, ¿verdad?, a esa célula, y ahí se va hace la réplica. Y entonces afecta al organismo que está inserto hasta provocar anomalías y enfermedades. En las plantas los virus no tienen cura y por lo tanto es un problema al momento que daña nuestro cultivo o infecta nuestros cultivos. Bien, entonces, con relación a las plagas y enfermedades presentes en nuestro cultivo, sobre todo aquellas que son principales, ¿verdad? Esto es todo lo que podemos decir hasta el momento. Recuerden que en los videos siguientes vamos a seguir trabajando con estos temas. Es importante siempre consultar las fuentes en los manuales hidropónicos
Y estimados participantes, nos vamos a ver en el próximo video de daños provocados por plagas y enfermedades.